En otras sociedades esa desigualdad es mucho menor. Por ejemplo, el promedio de los países europeos, el 10% más rico gana solo 7 veces más que el 10% más pobre. En Chile, el 10% más rico gana 40 veces más que el 10% más pobre. Y esto plantea una situación que es dramática. ¿Qué pasó en esos países cuando, por ejemplo, Francia, Bélgica, Finlandia tenían un ingreso per cápita igual que nosotros ahora? Hoy día tienen más, $18.000, ellos tenían el doble de sueldo mínimo que nosotros. Y su economía siguieron creciendo y siguió aumentando el ingreso per cápita. En Chile, hoy día tenemos un ingreso per cápita muy alto en comparación para los países latinoamericanos o medianamente alto, pero lo que no ha subido es el salario mínimo. De hecho, desde el año 80 hasta ahora el salario mínimo ha tenido un incremento de cerca de 29%, en cambio el ingreso per cápita real ha subido más de un 200% y si uno lo aplica en términos no reales ha subido en un 500%, o sea, es una diferencia abismante. ¿Qué quiere decir esto? Que el país puede y la economía puede pagar un ingreso o puede pagar un salario mínimo mayor. Si nosotros estuviéramos con el mismo ingreso per cápita y estuviéramos en Europa, estos trabajadores tendrían un ingreso mínimo de cerca de 400.000 pesos. Y esas economías pudieron sostener eso. ¿Por qué? Porque eran economías que apostaban a la igualdad y a la equidad. El gobierno del presidente Piñera no entiende que así como ayer la demanda fue de democracia, respeto a los derechos humanos, de convivencia, la demanda que hay hoy día en la sociedad chilena, de manera absolutamente transversal y consensual, es de construir una sociedad más igualitaria, un Chile más igualitario. Y este gobierno le ha dado la espalda a la construcción de un Chile más igualitario. Y le ha dado la espalda a la posibilidad de construir una vida más digna para las personas. Porque ¿qué es lo grave? El actual salario mínimo, en realidad, la gente recibe el salario mínimo líquido, que es de 145.000 pesos, que alcanza a cubrir solo el 50% de la línea de pobreza familiar, si uno entiende que una familia de 4 personas donde una sola persona trabaja. Es decir, este salario mínimo no permite ni siquiera tener una vida digna y este salario mínimo lo recibe gran parte de los trabajadores de este país. Estamos bajo un gobierno de empresarios presidido por un empresario. Y lo que los empresarios están haciendo son dos cosas. Por uno, profundizar en el modelo económico, permitiendo que pocas familias se enriquezcan muchísimo más, sea a través de esta ley de pesca u otra serie de iniciativas que apuntan a que los que hacen negocios continúen enriqueciéndose, no haciéndose cargo, por ejemplo, de los problemas de la colusión de farmacias, no haciéndose cargo, por ejemplo, de lo que ocurrió con las empresas del retail. Además de eso, por si esto fuera poco, dando unos perdonazos que son de todo punto de vista una inmoralidad y de una indecencia espectacular para que otro grande de Chile se pueda comprar esa empresa. Entonces, en ese escenario, claramente, sumando esto a esta aprobación eventual de la ley Hinspeter, lo que se está creando es simplemente un país en que los ricos, con un gobierno que es de ellos, quieren acallar la movilización social por la vía de criminalizar la movilización social, la aprobación de ley Hinspeter, y además aprobando salarios mínimos miserables para mantener en las condiciones que propician esta extrema desigualdad en Chile. Es decir, tener un ejército de mano de obra barata, trabajadores que van a vivir con sueldos miserables y que por lo tanto estarán disponibles a trabajar en cualquier cosa y el tiempo que sea necesario para poder sobrevivir. El salario mínimo de los trabajadores públicos es de 223.000 para el caso de los auxiliares y de 240 y tantos mil para el caso de los técnicos. De todas maneras, salarios que sin lugar a dudas no dan cuenta de las necesidades de la gente ni la riqueza que tiene el país. La CUT ha levantado la demanda por un salario mínimo de 250.000 pesos. La Fundación Sol, con argumentos técnicos muy rigurosos, está planteando un salario mínimo de 270.000 pesos, pero que además progresivamente vaya incrementándose, que se implementen de ser necesario subsidios a las microempresas, pero lo cierto es que este país ya no da más.
No es menor que la propia coalición de gobierno tenga posturas disímiles que, más allá de tratar de disfrazar esto y de buscar algún acuerdo con mecanismos bastante poco transparentes, dan cuenta de un país tremendamente desigual. El llamado es a este gobierno a que de verdad legisle para la ciudadanía. Cuando uno habla de 182.400, la verdad es que está hablando de 145 aproximadamente. No es que el trabajador se lleve para la casa los 182.400. Entonces, cuando empezamos a discutir cuál es el avance que debemos tener, el gobierno ofrece 193, pero no da cuenta de la solución a las necesidades que tienen estos trabajadores. Pero por otro lado, lo que de verdad nos preocupa es que este gobierno siempre está, bueno, primero no quiere negociar, no está dispuesto al diálogo. Y lo segundo es que siempre está amenazando. Cuando discutimos los feriados del Bicentenario, si ustedes se recuerdan, también dijo, no podemos cerrar el comercio más de 2 días, 3 días, porque va a haber desabastecimiento. Y la verdad, la amenaza. El retail o los supermercados, los grandes supermercados vendieron en esos 2 días productos de esta amenaza lo que podrían haber vendido en 2 meses. Ahí hubo una amenaza y efectivamente se equivocaron porque no hubo desabastecimiento, nada por el estilo. Hoy día dice que si subimos el salario más de 193, que es lo que ellos ofrecen, este país se va a ir a quiebra. Este país no va a poder seguir funcionando económicamente. Queremos salario mínimo decente. Yo soy de los que voté contra la habilitación. Algunos tomaron legítimamente la decisión de salir de la sala, pero yo creo que nosotros no podemos seguir avalando y legitimando que en Chile exista un salario mínimo que ni siquiera cubre las necesidades mínimas de una familia compuesta por 4 personas. Y mi opinión es que hay que votar en contra de toda fórmula que no sea aumentar el salario mínimo, porque ese es el único instrumento que tenemos en Chile para construir igualdad y equidad.